Señor, hazme un radical, como el águila volar, quiero yo volar, y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Y pues el día de hoy pues me encomendaron el compartir con ustedes reflexión, compartir de lo que Dios siempre tiene para nosotros. Y entre ellos hay palabras muy especiales, por ejemplo, el tema que se me encomendó hablar, imagino que ya han estado hablando de varias cosas similares en estos momentos, es la fe como fruto del Espíritu para el cristiano. Y entre ello podemos resaltar algunas palabras como el Espíritu Santo, como ese fruto que es la fe en el cristiano. Palabras muy relevantes, palabras muy utilizadas también durante toda la Escritura. Nos hablan, bueno, y tengan fe, bueno, tengan paciencia, bueno, esperen con tranquilidad, tengan fe en aquel que los llamó, etcétera. El Espíritu que los va a guiar, el Espíritu que descendió sobre ustedes, el Espíritu que hace, y así sucesivamente. Entonces, son palabras que son conocidas, son vividas, son experimentadas por todos los cristianos y en especial durante la historia, en ese momento en el que se está escribiendo la historia de los primeros cristianos, estas palabras estaban muy activas. Lo primero que se nos viene a la mente, por ejemplo, cuando hablamos del fruto de la fe como fruto del Espíritu que da al cristiano, nos viene rápido a la mente Gálatas, ¿no? ¿Quién dice sí? A todos se nos viene a la mente Gálatas. Gálatas, por ejemplo, donde habla, de hecho, literalmente nos dice que esta fe es parte del fruto que da el Espíritu Santo. Les comparto mi pantalla un momento. Y excelente. ¿Todos miran? Sí. Sí, estamos bien. Excelente. Entonces dice, vamos a iniciar leyendo un poco desde el 5:13. No sé si está bien el tamaño para que puedan leer. Está bien. Se ve Iniciando bien. desde Gálatas 5:13 en adelante para tener algo de contexto acerca de este verso. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Perdonen. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a detenernos ahí. Excelente. Leímos esto porque necesitamos algo de contexto, necesitamos leer qué es lo que nos quiere expresar Pablo en este instante. Pablo, siendo joven, más joven que en otros escritos, este escrito revela mucho de su ímpetu, también de su juventud. Por ejemplo, poquito antes les dice a esos que os perturban, mejor les sería mutilarse. Entonces, este hombre, aún en la fuerza de su juventud, cuando él podía, salía, y con toda la fuerza que tenía en su cuerpo aún, no como lo muestren tal vez en otros momentos ya alguien más anciano, más débil físicamente, sino que este hombre con toda la fuerza que tenía en ese momento nos empieza a explicar, nos empieza a revelar que no es el hombre queriendo contraponerse al hombre mismo, como decir mi espíritu contra mi carne,
No es cierto. Porque el hombre en toda su voluntad, en toda su conciencia, en todo su ser, peca. No es que se divida en dos, sino que peca con toda su mente, con todo su cuerpo. Es nuestra voluntad la que se opone contra la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios mismo. Es eso con lo que se contrapone. Nuestros deseos, por ejemplo, contra la voluntad de Dios. Normalmente lo que diría es, aquellos se van por sus deseos, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios fructifican y nace ese amor, ese gozo, y etcétera, todo el resto. No es el hombre contraponiéndose contra el hombre mismo, sino es el hombre contraponiéndose contra Dios, nuevamente. Y ese es otro de los problemas. Por eso es que anteriormente en Gálatas deberíamos incluso ponernos a leer desde el inicio, donde dice, oh Gálatas, ¿quién les ha hecho caer? ¿Quién les ha hecho faltar de su fe? De lo que yo les prediqué, de lo que yo les compartí, lo que les enseñé. ¿Cómo pudieron caer? Sucumbiendo a obviamente sus deseos. Ustedes están en libertad, pero no abusen de esta libertad. Esta libertad es para cumplir, para vivir, para amar, por ejemplo. Entonces, cuando el hombre se contrapone contra Dios, sucede lo que miramos en todo lo que produce la carne, mis deseos. Finalmente llegamos a qué es lo que produce el cristiano cuando hace la voluntad de Dios. Un solo fruto. Ese es el secreto también. Que no es que nosotros produzcamos un fruto del amor, un fruto de la paz, otro fruto del gozo, otro de la paciencia, de la benignidad, y así, etcétera. No, es un solo fruto. Si volvemos a leer, nos dice en el 22, más el fruto, no, más los frutos del Espíritu son tales, sino que es uno solo, diciéndonos que no es que podamos separar uno del otro, sino que es un solo conjunto. Un solo conjunto. No podemos separar la fe del amor. No podemos separar el amor de la paz, de la benignidad, de la paciencia, sino que todo en un conjunto crece. Todo en conjunto florece y es cosechado. Por eso es que al mismo tiempo que nosotros vamos creciendo fe, vamos creciendo en amor, en paciencia, en benignidad, y etcétera. Todo al mismo tiempo, porque es un solo fruto lo que produce. Es uno solo. Pero hablando de la fe como parte de la vida del cristiano, es muy interesante y muy debatida, aparte de en nuestros tiempos, haciendo términos como por ejemplo la fe activa. Eso me suena como que también hay una fe pasiva, eso no existe. Bueno, por lo menos la Biblia no lo menciona, esos son términos ya más actuales. La Biblia es o tienes fe o no tienes fe, tan sencillo como eso. La fe para Dios, para el hombre, para el escritor de nuestros libros, es la acción del hombre en pro de la promesa de Dios. Me quiero explicar con esto. Normalmente cuando nosotros hablamos de fe, se nos viene así rápido también Hebreos 11:1. ¿Verdad que sí? Dice, es pues la fe, la certeza, la convicción, de lo que no se ve, de lo que se espera. Y queremos encasillar en esto la fe, en una convicción, en un esperar. Pero lo que hace el escritor ahí es lanzar una cuestión. ¿Es acaso solo esperar? ¿Es acaso solo una convicción? Sí, sí lo es. Sí es convicción, sí es esperar, sí es firmeza, pero no es el todo. Si después continuamos leyendo Hebreos también, nos dice, Abel presentó más acepto su ofrenda
Luego nos habla, pues Abraham hizo, pues Moisés guió, pues los profetas murieron predicando. Y así, etcétera, nos hablan no de que esperaron, no de que tuvieron una convicción férrea, nos hablan de que hicieron. Y luego no solo menciona a los antiguos, sino que también nos menciona a nosotros. Déjenme compartirles de nuevo mi pantalla. Nos vamos a ir al siguiente texto. Hebreos capítulo 12, versículo 1, que nos dice así: por tanto, nosotros también, pero ¿con quiénes? Con los anteriores que ha hablado, con los que habló durante Hebreos 11, con Abel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, con Isaías, con Jeremías, etc. Dice, nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y aquí viene la acción, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para mí define mejor ese versículo la fe del cristiano actual, porque las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Las circunstancias que pasaron los profetas en su tiempo, las que pasó Jesús en su tiempo, son diferentes a las que nosotros tenemos hoy en día. Pero la fe permanece, porque nosotros, al igual que los primeros, nos despojamos de nuestro peso, de nuestros pecados en el bautismo. Y ahora corremos una constante batalla hasta llegar a la meta, viéndolo allá, a lo lejos, la meta que tenemos por delante. Pero no solo ahí queda, sino que alguien a nuestro lado corre junto con nosotros. Jesús diciendo, vamos, no te detengas, estás cerca, tú puedes, da un poco más de fuerza, un poco más de energía. Y ahí vas corriendo, ahí vamos luchando. Esa acción que va en pro de la promesa de Dios. ¿Y qué nos prometió Dios? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. La promesa de Dios nos dijo, cree, arrepiéntete, bautízate y serás salvo. Y nosotros actuamos en consecuencia de esa fe, de esa promesa, haciéndonos la promesa de que Él nos va a salvar. Nosotros actuamos en ese momento y nos bautizamos. Luego nos dice, manténganse fieles y les daré esa corona de vida, y nosotros luchamos. Esa consecuencia es el de una relación sana entre Dios y el Hijo, entre el cristiano y su Padre. La fe, la esperanza y el amor son parte de una vida saludable para el cristiano. Experimentamos muchas formas de vituperios, de dolencias, de sufrimientos. ¿Y cuál es normalmente la respuesta que recibimos? Hermano, hermana, tenga fe. Porque es cierto, podrá sonar sencilla la palabra, podrá sonar como hasta corto, podríamos esperar mayores palabras, pero es cierto, es la fe la que responde a nuestro sufrimiento, la que hace vivible el sufrimiento, si lo queremos ver así. Porque sufrir por Cristo me da una recompensa. Vivir por Cristo me recompensa. Amar me recompensa. No es lo material, no es lo importante, no es lo que me interesa dar a conocer, sino que la fe se vuelve parte de esa vida saludable, una vida que crece,
que va en aumento. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en este asunto? Si bien es cierto, Dios no puede poner el todo de esta relación. Piense en usted y en Dios. Aleje a todas las personas. Ahorita. Está solo, usted está en su mente, con Dios, aquí a su lado, y está en esa relación continua, Él y yo. Si Dios pusiera el todo de esta relación, ¿no sería pesado para Dios? Si suponemos que para nosotros mantener una relación donde solo nosotros damos es pesado, imagínense que solo Dios pone el todo de nuestra relación. También Dios nos da la fe. No es así. No es que Dios nos va a dar, toma más fe. Aquí, más amor para ti. Toma más paz. Toma más benignidad. No es cierto. Si es así, cada día que pasáramos seríamos más pacientes, más amorosos, más fervorosos, más benignos, pero no es así. Es porque es una lucha, es un lado a lado. Dios conmigo, pero yo también haciendo algo por esa fe, por ese amor, porque no va a salir de la nada. Entonces, es ese trabajo conjunto entre Dios y el hombre para que crezcamos, para que produzcamos, para que ese fruto aflore y sea más grande, cada vez más grande. Si usted le deja en las manos de Dios absolutamente todo el trabajo, no hay avance en su vida. Pero si está Dios con usted y usted a la par de Él trabajando, que es a lo que nos invita normalmente, entonces ahí hay crecimiento. Por ejemplo, algo que es incluso en algunos momentos discutido y a veces gracioso es ¿por qué se llama el libro de los Hechos Hechos? Algunos dicen que son los hechos de los apóstoles. Otros nos dicen que son los hechos del Espíritu Santo. La realidad es que podemos ver que en realidad es de ambos. El Espíritu Santo trabajando juntamente con los apóstoles, con los cristianos del primer siglo, obrando a través de sus vidas, obrando a través del trabajo que ellos hicieron en la predicación, obrando a través de su testimonio y de su vida y de su muerte. Los dos juntos. Uno sin el otro, no es así. Pero los dos juntos, eso suena muchísimo mejor. Entonces es esa relación entre Dios y el hombre lo que produce, lo que aflora este fruto, entre ella la fe. Quiero darles un ejemplo. Vuelvo a compartir mi pantalla. Nos vamos al libro de Reyes, capítulo 20. Libro de Reyes, capítulo 20, dice así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino a palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová,
y añadiré a tus días 15 años, y te libraré de ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué es lo que hizo Ezequías y qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Ezequías conocía las promesas y la fidelidad de Dios. Él sabía que su trabajo iba a ser recompensado. La súplica. Luego vino Dios a través de su profeta, en este caso Isaías, y le dice, regresa, aún no te puedes ir, aún hay algo más que hacer. ¿Sabes qué? Mi siervo va a ser sano y va a tener 15 años más de vida. ¿Seguros? Y así fue. ¿Qué pasó? Había una circunstancia, había un problema. Pero Dios le respondió a esa súplica y alimentó su fe. Y las circunstancias que existen son para que nosotros aumentemos en fe. Enfrentándonos a estas circunstancias complicadas, normalmente asumimos que estamos solos, solo yo. Pero no es así. Luego entendemos y oramos, suplicamos a Dios cuando nos vemos desprovistos de absolutamente todas nuestras fuerzas y decimos, por favor Dios, ayúdame. Dios toma esto y alimenta nuestra fe respondiéndonos y crecemos juntos. Luego viene otra circunstancia, igual manera nos damos cuenta de que no tenemos las fuerzas, no tenemos el medio y Dios vuelve a respondernos a nosotros mismos para que crezcamos. Y así, cada vez más, hasta arriba. Vamos creciendo. Usualmente esperamos comparar la fe de una persona con otra, diciendo, es que él tiene más fe que él. O en una ocasión yo mismo me cuestioné, haciéndole una petición a Dios, diciéndole, Dios, por favor, ayuda. Dios, por favor, salva. No sucedió. Yo mismo me cuestioné y me dije, ¿será que no tuve suficiente fe? ¿Será que mi fe no alcanzó para que Dios supliera eso que yo deseaba? Esa pregunta me mató. Me hizo sentir que no era lo suficiente, que no estaba haciendo lo suficiente. Luego entendí que esto es un trabajo conjunto, yo y él. Luego entendí que para que esto pueda ser aflorado, tanto yo debo tener esa conexión de crecimiento con Dios, como Dios alimentándome a mí. Y lo que tenemos por seguro es que Dios nos quiere alimentar. Dios quiere que crezcamos. El asunto es cuando nosotros queremos anteponer nuestro deseo sobre lo que Él hace. En ese momento es cuando dejamos de crecer. Por eso es que menciona lo anterior. La fe implica acción. Si dejamos de hacer la voluntad de Dios, dejamos de hacer esas acciones y hacemos lo que nos complace a nosotros. La fe siendo la respuesta en muchas ocasiones de significado, de origen, de moralidad, de destino. La fe respondiéndonos a respuestas a preguntas bastante interesantes como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De quién soy? Es en la fe que tiene por objeto
la promesa de Dios y Dios mismo, porque la promesa sin Dios no puede ser, sino que es la promesa de Dios lo que hace que valga y nosotros poder actuar en conformidad de eso. Y cada vez vamos a más. Por eso miramos a personas valientes en las Escrituras, personas con una fe aguerrida. A un David, siendo joven, poniéndose enfrente de un Goliat por su fe. Vemos a un Jeremías viendo la inminente invasión de su pueblo, teniendo la fuerza suficiente para aún luchar por los que quedaron. La fe es ese crecimiento. El fruto es ese crecimiento que va en un trabajo conjunto. Jamás uno sin el otro. Nosotros podemos trabajar por nuestras propias fuerzas y logramos muchas cosas. Una casa, un auto, una buena familia, un buen trabajo, un buen negocio, buenos viajes, gozamos de muchas cosas. Pero con Dios, ¿qué podemos lograr? Y de eso se trata. ¿A qué nos lleva la fe? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Qué producimos con Dios? Al final nos dice la fe, ama, vive, síguelo sin detenerte. La fe nos dice, ríndete a Él. La fe en el cristiano dice, lleva el mensaje a donde quiera que tú vayas. Eso es lo que plasma la fe en el corazón del cristiano, hasta lo más profundo. Lo cala, dejando esa cicatriz inolvidable de ese momento grandioso de la cruz. Ese momento en el que yo morí, en el que ustedes murieron. La fe plasma eso y nos recuerda en todo momento, ya no hay vuelta atrás, por eso corro. Plasmando entonces así el síguelo, no te rindas, y Él a la par nuestra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, fomentando esa fe en nosotros. No podemos esperar que el Espíritu haga ese trabajo por nosotros. No es sano para nuestra vida. Produzcan entonces en ustedes esa fe cada vez más grande, con cada vez obras más grandes, para la gloria de Dios, obviamente, pero que ustedes también lo puedan disfrutar. Porque eso no solo es Dios, sino que es Dios a través de su vida, Dios a través de su existencia, Dios a través de sus conocimientos, de su habilidad, Dios a través de todo lo que ustedes son. ¿Y saben qué? Ustedes son en extremo especiales. Por eso les dio este regalo. Dios nos dio un regalo, Cristo. Él es la gracia. Pero esta gracia nos dio más. Un consolador. Nuestro guía. Y con este texto terminamos. Quiero compartirles ya el último. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es ese Espíritu? ¿Y qué es lo que hace? Es nuestro guía. Parte de lo que nos revela también Gálatas. Para los antiguos,
Desde el tiempo de Moisés, el guía fue la ley, pero ahora en nuestros tiempos, su regalo para nuestra vida y el que fomenta, nos permite crecer en una vida sana, es este guía, el Espíritu Santo. Para los antiguos, el ayo fue la ley. Para nosotros, nuestro guía, nuestro maestro, el que nos ayuda a crecer, es este Espíritu de verdad que ahora está en ustedes. Que el Señor me los bendiga. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.